¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a esta nueva aventura del podcast La Ruta del Pensamiento. Vamos a revisar fundamentalmente autores, personas que han marcado la historia humana y hoy día comenzamos con Jesús, su paso por la tierra desde una perspectiva humana. Les pido por favor que nos dejen tu gusta, les pido por favor que se suscriban, se van a encontrar con grandes sorpresas, sobre todo, por ejemplo, con mi gran amigo que me acompaña en estas aventuras del pensar, Jaime Tobar. Jaime, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Hola Rodrigo, el gusto es mío y de estar en este espacio de la ruta del pensamiento y sobre todo de hablar en este inicio de alguien tan trascendental para la sociedad occidental y el mundo entero como Jesús de Nazaret. Ujú. Adelante entonces, empiece usted y le sigo yo con esta nueva aventura en este nuevo podcast. Inscríbete, suscríbete, déjanos tu like, porque más adelante se vienen muchas sorpresas y muchos autores que nos van a ayudar a todos a entender cómo es que comenzó esto, cómo es que se instala en la sociedad actual, se instala en la cultura. De eso se trata la ruta del pensamiento. Adelante, estimado amigo Jaime. Bueno, la idea de este podcast Pop, es, pop, pop. es poder revisar a un ser influyente en el pensamiento, en la transformación social, en la vida de las personas y que más importante que partir con quien cambió y quien cambió el calendario, quien en el fondo dividió las eras en antes y después de él, por su paso por la tierra y el mensaje y la trascendencia de sus enseñanzas y lo que ha calado hondo en millones de personas en el mundo. Em, Jesús, es importante situarnos en el contexto histórico para poder entender que él nació aproximadamente entre el año 4 antes de Cristo y el cero. ¿Ya? Ahí hay una disputa, una pugna entre algunos autores que plantean que él habría nacido antes del año cero. En una región que está bajo el dominio del Imperio Romano, Judea. Durante este tiempo la región vivía una tensión política y social. Había constante conflicto entre los habitantes locales, los romanos y los líderes religiosos. Y esta situación de opresión y desigualdad hacía que el pueblo judío estuviese constantemente esperando la llegada del Mesías, tal como aparece en el Antiguo Testamento, como aparece en los capítulos del profeta Isaías. Em, el Mesías es una promesa de la casa de David que venía a liberar al pueblo judío de la opresión. Entonces, ellos esperaban un líder político, un líder que al igual que Moisés los liberara del yugo social y político de el Imperio Romano. Pero Dios tenía otro plan. Mm. Aparece alguien de la forma más humilde que puede llegar un ser humano a la vida en un pesebre, nacido de una madre virgen bajo una concepción muy especial y espiritual por intermedio del Espíritu Divino de Dios, en un contexto de sencillez y precariedad, pero de mucha virtud, una línea de pureza en el vínculo con la divinidad por parte de su madre, la Virgen María, y también de su padre adoptivo en la tierra San José. Estas personas con estos valores, con estas aptitudes, lo reciben en este escenario
Y él viene a llenar esta expectativa cuando empieza su proceso cuando él empieza a dar a conocer el mensaje, o digamos, empieza a realizar su misión en la tierra, después de los 30 años. Ujú. Él se muestra de una manera distinta, porque fue una persona probablemente común y corriente, o digamos, un ser humano virtuoso, bueno, correcto, eh, durante toda la etapa de su vida de los 30 años, y luego empieza a generar una serie de cambios, de convulsiones, de situaciones nuevas en todas las personas que lo rodeaban, partiendo por los seguidores, a la gente en general, los líderes religiosos, los líderes políticos después, que termina, ¿cierto?, en el Vía Crucis, en la pasión, en la muerte y luego resurrección. Entonces, fue digamos, un hombre que tenía una misión divina, en un cuerpo de hombre, en un ser humano, había una misión absolutamente divina y que en la que estaba presente Dios mismo. Y él lo dice a través de la escritura. Es Dios que muestra cómo uno puede ser bueno y vencer a la muerte para retornar al lugar que le correspondía desde un inicio al ser humano, en su condición humana, pero también divina. O sea, viene a humanizar, pero también a entregar un camino de reconciliación con Dios que estaba cortado dentro de la tradición cristiana por el pecado original. Entonces, acordémonos que a un ser infinito como Dios, los primeros padres, Adán y Eva, en la desobediencia, tal como habían hecho los ángeles que se transformaron después en demonios y que no quisieron obedecer, no quisieron servir, ellos, los padres, los primeros padres, al desobedecer, generan un quiebre, un cambio en la relación con Dios. Y In- ese quiebre tiene que, a un ser infinito, remediarlo, resarcir el daño, repararlo, no un ser finito como un hombre, no el sacrificio de un hombre, ni de un animal, ni nada, sino el sacrificio también infinito mm, de alguien. Y ese sacrificio infinito es de la segunda persona dentro de la religión católica y cristiana, de la Santísima Trinidad, que es el Verbo, que es el hacedor, el constructor, el creador del universo, que él viene y se entrega ante la causa primera de Dios, eh, a cambio del perdón de todos los pecados de la humanidad. mm, Y esa era mm. la misión. Interesante escucharte porque entender a Jesús de Nazaret en la tierra es entender a un ser humano con características especiales, como no lo dijiste tú, pero que trae consigo el mensaje de un reino de Dios que no está al alcance inmediato de los seres humanos de la época, una época muy violenta, una época en donde se producían muchos choques a nivel social y en donde Jesús de Nazaret hablaba de una profunda conexión espiritual hacia todas las personas y fundamentalmente a la autoridad moral única que existía en ese tiempo. ¿Qué trae Jesús consigo? Trae un mensaje de esperanza, trae un mensaje de redención, trae milagros, trae sanación y fundamentalmente una interpretación radical de la ley en donde cuestiona muchísimas interpretaciones tradicionales de la ley judía enfocándose en el espíritu de la ley
en este intento por el cumplimiento en estricto de normas que existían en esa época. ¿Fue un revolucionario en su momento? Claro que sí, porque trae un enfoque innovador, desafiaba el orden establecido de la época y para muchos resultó ser una visión más inclusiva en términos humanos y en términos de la relación entre el humano y la religión. Todos sabemos su final, sin embargo, qué pasó con Jesús de Nazaret, pero el mensaje que hace llegar es uno de los grandes iniciados de la historia humana porque, como te decía hace un ratito, conecta un reino de un Dios que quiere compartir con la raza humana de la época, que fue comprendido particularmente por el pueblo, pero no por los grandes poderes. Jesús de Nazaret en este primer episodio de La Ruta del Pensamiento. ¿Qué más tienes que comentarnos, Jaime, con respecto a Bueno, Jesús de Nazaret? muy importante en entender que la encarnación del Verbo, esta segunda persona de la Santísima Trinidad, implica que Jesús tiene dos naturalezas. Ujú. Tiene una naturaleza humana y tiene una naturaleza divina. Recordemos que dentro de todas las religiones, si tú revisas los hindúes, Krishna, el budismo, el sintoísmo, sus personajes importantes de las epopeyas o eh, Mahoma, etcétera, ninguno resucita. Ajá. Pueden sanar, pueden ayudar, algunos pueden hasta incluso resucitar a otras personas, pero ellos no pueden resucitar cuando están muertos, ellos Mm, mismos, no se pueden resucitar a sí mismos. Y mm, eso es distinto en el caso de Jesús de Nazaret. O sea, la parte divina nunca murió, solo murió el cuerpo, y la parte divina restaura nuevamente el cuerpo, y eso es lo que hace tan especial, porque si no hay resurrección, significa que Jesús es uno más dentro de tantas religiones. Y lo que plantea el cristianismo y la religión católica es que no es una religión más, es la verdad. Jesús dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través mío. Significa que el camino a la vida eterna, a la resurrección, pasa por aquello que Jesús nos pide y que es la voluntad de Dios. ¿Y cuáles son los dos elementos fundamentales que son totalmente atemporales, se pueden aplicar en cualquier época? Son amar a Dios por sobre todas las cosas, que es amar la verdad, la belleza y la bondad por sobre todas las cosas, y amar a los seres humanos, al prójimo, como a ti mismo, pero mejor todavía, como Jesús nos amó, que Él nos dijo, no solamente ames a tus amigos, sino que también pide, ora por tus enemigos y por quienes te persiguen. Entonces, Él predica que el amor, la posición del amor, del servicio, que está basado en el amor a Dios y luego al prójimo, desde la fe, de la confianza absoluta de que ese camino va a llevar a la trascendencia, hace que uno vaya pudiendo perfeccionarse a través de la gracia de Dios, a través de los sacramentos, a través de las prácticas de piedad, a través de las penitencias, etcétera, a través de la contrición, a través de la confesión, a través de lo que él fue más bien explicando a través de la Eucaristía, el bautismo, ¿cierto? Transformando en lo que sale en la Escritura el corazón de piedra en carne, porque el hombre ya no se fija en el mundo como meta de sus aspiraciones, sino que mira más allá de la propia vida hacia una dirección trascendente. Y en eso se eleva por sobre su condición humana y ya se instaura en conexión con Dios a través de características que son más bien divinas, que tienen que ver con el alma, que tienen que ver con el desarrollo espiritual, que lo vemos en los santos Mm, que la iglesia
investiga, se demora. Antiguamente se demoraba como 50 años en una persona en santificarse. Mm, Ahora, después de Juan Pablo II, mucho más rápido todo, pero verificaban bien que no fuera una farsa, que el prestigio de la iglesia estaba detrás, entonces tenían que acreditarse al menos 2 milagros, haber tenido una vida muy coherente y muy virtuosa. Entonces esta gente renunciaba a la incoherencia que tenemos todos como seres humanos y rechazaba el mal de manera activa, o sea, se preocupaba de ir corrigiéndose a sí mismo para poder ser más agradable a Dios y a los demás, eh, aun cuando tuviesen que soportar mm. flagelos, persecuciones, la muerte. Recordemos los primeros cristianos que ellos eran tirados a los leones y ellos felices, o sea, no felices, digamos, No, te entiendo el pero, punto, pero, sí. pero en el fondo Celebrando. abnegados, po, Mm, porque ellos sabían que si es que morían por esa causa, iban a ser reconocidos mm, por lo que había dicho Jesús. Entonces, es un tema de una confianza, de una fe, y que son las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. O sea, creer en lo que no se ve, tener certeza en Dios y en sus promesas, esperar en Él tal cual como prometió y ser caritativo, hacer las cosas bien, hacer cosas buenas. Entonces, ese mensaje trasciende toda época. Si tú lo analizas, si tú lo buscas, ya sea del punto de vista humano, la perfección moral es impresionante. Tenemos en los evangelios los ejemplos con la mujer adúltera, montones que ayudan a comprender cómo existe esa nitidez moral, por una parte, por otra parte, el desarrollo de potencialidades o el despliegue de potencialidades que tienen que ver con la restauración, o sea, tienen que ver con decirte, oye, nosotros después de la vida eterna no va a existir la enfermedad, no va a existir esto, otro. Esto es una condición de la caída de la corporalidad y de lo accidental de la materia, que es lo menos frecuente en el universo, ujú, ujú, porque lo más frecuente es la antimateria, no la materia. Eso lo vamos a ver después, pero cambió la historia. Cambió la historia, o sea, que haya gente que rece, que ore y que transforme su vida y dé testimonios de cómo cambió su corazón, de cómo hay una serie interesante que la hace Morgan Freeman que es sobre Dios, ujú, y él dice finalmente que los movimientos cristianos son los que tienen una efectividad impresionante respecto a las transformaciones personales. Gente que deja las drogas, gente que cambia ya, que deja de delinquir, que en el fondo llena ese aspecto, como decía San Agustín, que no se puede llenar con nada, esa ansiedad, de esa búsqueda, esa necesidad de ese afecto, esa búsqueda del hogar. Solamente en Dios puede encontrar sitio y descanso, decía, porque desde la creación de nosotros, el objetivo para la felicidad es que volvamos a estar en conexión entre nosotros mismos. Por eso cuando estamos en comunidad, cuando nos juntamos con nuestros familiares o en grupo, nos sentimos bien entre nosotros mismos y con un ser trascendente, bello, bueno, eh, veraz, perfecto, en el centro, que no somos nosotros, sino que el es amor un en sí. papá, claro, y que es el amor, como decía Juan, San Juan. Ajá. Lamentamos que solamente tenemos 25 minutos, ya han pasado 20, imagínate cómo pasa el tiempo. Enseñanzas claves de Jesús que han pasado 2025 años y continúan entre nosotros, entre algunos tienen que seguir puliendo, pero la gran parte o la mayor parte, sobre todo cuando ven a la muerte delante de uno, viene una reconversión rápida, fugaz y, ¿por qué no?, conectarse con ese gran amor o ese amor universal y divino. ¿Qué nos dejó Jesús? Amor, compasión, perdón, reconciliación, dignidad humana, la posibilidad de un reino divino, humildad y servicio, vida eterna, un movimiento cristiano potente,
perdón, el desarrollo del concepto de lo que son los derechos humanos, la influencia de la ética y la moral, la promoción de la paz y la justicia, y un legado duradero que nos persigue de modo positivo y nos mantiene de alguna otra forma conectados entre los seres humanos. Una gran pregunta, y como te dije en un principio, lamento que tengamos tan poquito tiempo. Si tuviésemos más me gustas, más suscripciones, podemos hacer esto un poco más largo. ¿Qué diría Jesús de Nazaret, año 2025? En un minuto, Jaime, si es posible, dos máximo. Yo creo que volvería a insistir en lo mismo que nos dijo hace más de 2000 años, que es, yo les doy dos mandamientos. Ama a Dios por sobre todas las cosas y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo así como yo los amé. Es decir, no te preocupes tanto ansiosamente del futuro y del mundo, sino que preocúpate en el presente de ser una entidad amorosa y de servicio. Bueno, Fíjate cómo la naturaleza se retroalimenta y así también la naturaleza humana no necesita hacer una vuelta tan larga para encontrar la felicidad. mm, Simplemente parar un poco, compartir mucho más, amar mucho más y todo va a estar mucho mejor. Entonces yo creo que nos diría que nuestro Padre en los cielos, que es perfecto, nos pide que nosotros también seamos perfectos. Y como no somos perfectos, en lo más que nos podemos acercar a Él es cuando, no cuando somos ultra inteligentes, porque va a ser más inteligente, sino cuando somos nobles de corazón, cuando somos caritativos, cuando, cuando hacemos aquello que nos diferencia del resto de la naturaleza que tiene que ver con valores donde lo racional y lo emocional se integran y aparecen los sentimientos mm. más grandes que nos llevan a hacer sacrificios por aquello que más amamos. Entonces, eso es bonito, Buenísimo, las virtudes, el buenísimo. rescate de eso, de la dignidad humana. La ruta del pensamiento. ¿Qué nos dejó Jesús después de 2025 años? Un mensaje de amor y compasión universal, la idea del reino de Dios, la autenticidad de ser uno mismo, trascender, esperanza, redención. ¿Los milagros existen? Claro que sí. Poder sanador, interpretación libre y radical de las leyes. ¿Qué nos dejó Jesús en esta ruta del pensamiento que seguimos utilizando hasta el año 2025? Amor, compasión, perdón, reconciliación, dignidad humana, humildad, Valores. servicio, valores, la idea de una vida eterna, ¿por qué no? Nos enseñó, recuerda que nos enseñó a orar, nos Ujú, enseñó en oración, que es el Padre Nuestro, nos dijo cómo aplicarla, no nos dijo vayan al templo a orar, mm, estén gritando, no, 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 nos dijo vayan a su pieza, en silencio y calladito, comuníquense con Dios y pídanle en lo privado, que Dios les va a dar en lo público. mm. Dijo que no hiciéramos ostentación, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, que no hiciéramos publicidad de nosotros mismos. Nos enseñó valores muy profundos, muy nítidos, y que si nosotros pudiésemos acercarnos y imitarlo, en el fondo, en una parte, y créeme que el mundo estaría mucho mejor. Claro que sí. La ruta del pensamiento. Un camino nos dejó. Hoy día nos tocó Jesús de Nazaret. La próxima ya pensaremos el equipo técnico con qué autor que trascendió la historia humana, vivo o ya que ha partido, nos va a acompañar en este nuevo podcast, La Ruta del Oye, Pensamiento. Rodrigo, yo te tengo Dígame, una dígame, pregunta. dígame. Tiene la audiencia. Ajá. ¿Qué será mejor, el leer la escritura respecto a lo que hablamos o orar? ¿Qué pensáis tú? Yo pienso que ambas, porque me hiciste recordar si bien, primero viene el lenguaje el pensamiento, y ambas son Ya, parte del ejercicio. Ajá. pero fíjate tú que la oración Mm, integra a más diversidad que la lectura, correcto. porque tienes que tener medios de soporte para poder leer, pero para orar te basta la audición y el lenguaje. Mm, Entonces Jesús no dijo lean la Biblia, correcto. lean.
pero sí dijo, él no pasaba leyendo la Biblia, pasaba orando. Mm, Y sí dijo, oren, oren y no paren. También Pablo dijo, nunca paren de orar. ¿Por qué? Porque sabía que la conexión y la clave para la conexión con Dios es la oración. Es gratis, todos pueden hacerla, mental o vocalmente, y no se requiere un gran desarrollo cognitivo ni nada en especial, sino la intencionalidad de la conciencia de volver a conectarse con su papá, con Dios. buenísimo, Qué por buenísimo. de madre. Buenísimo, nos vamos, nos vamos. Esto fue la ruta del pensamiento, podcast, episodio uno. Hoy día nos tocó brevemente, por cuestiones de tiempo, analizar vida y obra de Jesús de Nazaret. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Qué autor nos encontraremos la próxima semana? Depende de ti. Suscríbete, déjanos tu me gusta. Sí. Y más adelante se vienen sorpresas, sorpresas muy bonitas donde incluso podrían tenernos a los dos de modo presencial, virtual, dando charlas, capacitaciones acerca de estos y muchos temas de estos grandes psicólogos que comparten hoy día en YouTube con ustedes. Jaime Tobar Mazone, un gusto. Quien te saluda, Rodrigo Valdenegro. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Chao, que esté muy bien. Cuídense.